El caso de la niña de 12 años que fue encontrada sin vida en el departamento de Caazapá, el principal sospechoso es el tío de la niña, quien hace 3 años atrás la había manoseado, donde la madre lo vio y lo denunció y fue 3 años a la cárcel. Luego el juez lo dejó libre y justo un poco después la niña muere. Este hombre es el sospechoso principal. Fueron consultados la madre y el hermano, donde ellos dicen que a la misma hora en que la niña desapareció, él estaba trabajando en el campo. Es lo que dicen. Pero aún así, los investigadores, fiscalía y policías deben sacar información del lugar de los hechos, ver si hay el ADN de este hombre, desde donde desapareció la niña hasta que lo encontraron, ver el camino, el trayecto de todo lo que fue pasando. Veamos. Y otra cuestión que te quiero consultar es, nos decías que esta niña había ido a buscar barro para seguir jugando con sus hermanos. El lugar donde se encontraría el barro que ella fue a buscar, ¿dónde estaría ubicado? Para eso deberíamos de tener que nuevamente ir hasta allá, María Teresa, pero está al costado de su casa. Al costado de su casa ella estaba jugando al barro, ahí quedaron las evidencias justamente y de ella tenía que caminar después unos 10 metros aproximadamente donde está la tierra que se había arado, que se había ya preparado para la cosecha posterior, para la plantación posterior. Entonces de ahí ella habrá caminado, del lugar donde estaba jugando, habrá caminado unos 10 a 20 metros para juntar supuestamente la tierra, cosa que nos llamó la atención. Hasta el momento ese lugar tampoco se ha perimetrado ni se ha protegido, ese lugar donde supuestamente había quedado el baldecito que ella tenía. De ese lugar donde quedó el balde, ella probablemente ahí fue acechada ya por su supuesto autor, su victimario, y fue trasladada hasta la liñada que estamos viendo justamente ahora en imagen, ahí derechito donde están los eucaliptos. Ahí está un caminito y supuestamente ella fue llevada hasta ahí porque ahí se encontraron las dos zapatillas. De ahí nuevamente se fue arrastrada por unos 30 metros y luego se encuentra también ya el cuerpo de ella. Esas son las escenas de este caso, más o menos. Entre la zapatilla, entre el lugar donde encontraron la zapatilla y el lugar donde encontraron el cuerpo, ¿cuántos metros hay? Podría llegar a ser apenas unos 10 a 20 metros. Recuerdo que ayer cuando hacías el mismo recorrido con el comisario, él hacía un cálculo aproximado y decía 15 metros aproximadamente, pero obviamente después nos imaginamos que con mediciones, ¿llegaron a hacer mediciones ayer en el procedimiento, Lilian? Sí. Sí llegaron a hacer las mediciones, María Teresa, porque estuvo el equipo de criminalística en el lugar, sí hicieron todas las mediciones y nos imaginamos que hoy ya no lo van a volver a repetir porque todo ese trabajo minucioso lo estuvieron haciendo el día de ayer. Además hay que recordar que el cuerpo se encontró aproximadamente a las 20 horas del día lunes y recién esa inspección lo realizaron aproximadamente a las 12 del mediodía, recabando todas las evidencias que estaban en el lugar. Exacto, Lilian. Y por otro lado, con respecto a los envoltorios de los caramelos, ¿eran de color verde esos envoltorios? Porque hablaste también de un color rosado y te referías específicamente a la cajetilla de cigarrillo cuando mencionaste esos dos colores. Sí, lo que nosotros habíamos visto en la escena del crimen fueron envases de cigarrillo de color rojo y posteriormente aquí de la casa habían extraído envoltorios de color rosa, creo que es lo que recuerdo. Tengo entendido que tenemos también imágenes de apoyo justamente de esos envoltorios que fueron extraídos aquí de la casa y también según mencionaba el fiscal de que son similares. Debo reconocer de que los envoltorios de las golosinas de la escena del
del crimen. No he llegado a distinguir qué color fue, pero el fiscal esta mañana escuché en Monumental también que confirmaba específicamente también ayer en el telediario de que sí se trataban prácticamente de la misma clase, categoría de golosinas y también de cigarrillos, por lo menos serían de la misma marca. Sí, exactamente, Lilian, inclusive eso está expresamente en el acta de imputación donde el fiscal relata los hechos de manera cronológica y también enumera algunas pruebas, inclusive cuando Óscar Acosta y Santiago González le hacían la pregunta puntual, él decía que sí eran elementos similares, tanto con respecto a los envoltorios de los caramelos como también a las cajetillas de cigarrillos y las colillas de cigarrillos. Encontraron elementos similares tanto en la casa del presunto autor como en la escena del crimen, lo cual para él era determinante. Pero lo que consideramos se tiene que dar es un paso más haciendo esa prueba de huellas dactilares, porque obviamente quien estuvo fumando dejó sus huellas en la colilla. Por eso te había preguntado si hicieron la protección correspondiente de estos elementos probatorios, porque la cadena de custodia se tiene que respetar para en el momento de eventualmente llegar a un juicio oral y público tener todos los elementos y que no se desestimen algunas pruebas. Por eso es tan importante todo esto, Lilian. Totalmente, María Teresa, y hacemos ese seguimiento también de manera muy cautelosa, porque hay que decir que los pobladores y los familiares no sienten ni no tienen mucha confianza y tampoco garantías con el trabajo que hasta estos momentos está realizando el Ministerio Público. Más todavía nos sorprende mucho que se realice un segundo allanamiento y se incauten nuevas evidencias que el fiscal el día de ayer capaz no lo tuvo en cuenta o precisó de que no eran importantes, y que para este nuevo equipo de investigadores y esta nueva fiscal que asumió el día de hoy nada más, sí les parece relevante y sí está tomando también algún tipo de declaración a otros integrantes. La familia no confía mucho porque se han hecho diligencias que han sido muy cuestionadas desde el día del hallazgo del cadáver hasta el día de hoy, María Teresa. Si podrías, Lilian, por favor, describirnos nuevamente la integración de la familia de Marcelo Jiménez Duarte, porque nos decís que la fiscala estaría queriendo conversar con cada uno de los integrantes. Allí en esa casa, además de Marcelo Jiménez Duarte, viven su mamá, su papá y hay otros hermanos. ¿Quiénes viven allí en la casa? La madre nos había dicho, la señora Felicita Duarte, que ella tiene 7 hijos y aquí vive Marcelo Jiménez desde que él salió de la cárcel el 1 de mayo. El 30 de abril él fue beneficiado con la libertad condicional y la condición justamente era de que venga a vivir a 200 metros de la casa de su víctima, pero en la casa de sus padres aquí. El señor, el papá en este caso, y también la madre, la señora Felicita, son quienes viven acá con Marcelo, y también vive un hermano adolescente que ayer se encontraba y hoy nuevamente lo estamos viendo. Están conversando también con él los investigadores en estos momentos. Ayer por lo menos no se conversó con él, solamente conversaron con la madre específicamente. Hoy están conversando con los otros integrantes y desde lo que vimos ayer y hoy, esas personas son las que están viviendo acá. 4, podríamos llegar a decir. No sabemos los demás hijos en dónde vivirían. Con el hermano mayor nosotros ayer hablamos, María Teresa, en horas de la tarde. Él no vive con ellos, pero sí lo había visto a su hermano Marcelo el día lunes en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas en la fábrica, en donde él fue un rato a llevar el tractor con la carga de caña de azúcar, y su patrón ahí le saludó a su hermano, y según mencionaba el encargado y también su hermano, que Marcelo Jiménez estuvo por lo menos unos 20 minutos en ese lugar que queda así a una considerable distancia de aquí, varios kilómetros de aquí, donde él supuestamente se estaba desempeñando como empleado y estaba transportando esta caña de azúcar. Por lo menos ese detalle nosotros ayer lo pudimos corroborar, y ahí tengo que añadir algo muy importante. Hasta la fecha del día de ayer, y tenemos entendido que hasta hoy todavía la fiscalía ni los investigadores fueron hasta los lugares en donde supuestamente este hombre estaba trabajando en el momento en el que ocurría la desaparición de la pequeña Melania Montserrat. ¿Y quiénes estaban en la casa en el horario en que se produjo el hecho? O sea, a ver, entre las 15
horas y las 20 horas. ¿Quiénes estaban en esa casa? Estaba, por ejemplo, la mamá, estaba el papá, estaba el hermano, y una precisión con respecto a este hermano que nos decís que también vive en la misma casa. Nos dijiste que es menor a Marcelo Jiménez Duarte, pero te pregunto, ¿es menor en edad y aparte, es menor de edad o ya es mayor de edad? Tenemos entendido que es menor de edad, María Teresa. No sabemos la precisión ni cuánta es pero es un adolescente. Él es menor de edad. El día de ayer lo estuvimos justamente viendo aquí con sus padres y según el relato de la mamá de la señora Felicita Duarte, ellos estaban en la casa el día lunes desde muy temprano. Por eso ella más o menos nos relataba el cronograma y la hoja de ruta de Marcelo, diciéndonos que Marcelo se había levantado, se había despertado a las 6 de la mañana, fue a su trabajo, posteriormente regresó a su casa alrededor de las 11 de la mañana, posteriormente estuvo en ese transcurso de horas aquí en la casa, durmió la siesta aparentemente, hasta alrededor de las 16 horas. A las 16 horas él sale de aquí, es lo que dijo la mamá, fue supuestamente a la casa de un familiar y de ahí fue hasta la fábrica donde trabajaba, donde según esos detalles sí lo confirmamos de que estuvo unos minutos en ese lugar. No tenemos a ciencia cierta y tampoco sabemos si la Fiscalía ya maneja la coartada de este joven, qué hizo antes, dónde estuvo y dónde estuvo después también, hasta que nuevamente ya en horas de la noche su mamá lo había llamado a él y volvió aquí a la casa y luego a las 22 horas él ya fue detenido aquí en su vivienda. Lilian, quería consultarte si también se llevó a cabo algún procedimiento en la fábrica donde este chico, el único imputado, este joven de 24 años, prestaba servicios, si ya se constituyeron en ese lugar, si tuvieron un reporte oficial de que efectivamente esta persona estuvo en ese horario trabajando, porque esa era la coartada que él presentaba. No, no estuvo. Hasta ayer nosotros estuvimos a las 17 horas aproximadamente en ese lugar. Incluso ingresamos en vivo en turno tarde mostrando las cámaras de seguridad que se encontraban en ese lugar donde él había ido, donde trabaja su hermano. Hablamos con el hermano, hablamos con un encargado que tenía toda la predisposición de mostrarnos las cámaras de seguridad, pero solamente eran en tiempo real y en ese momento nos confirmaban de que ni la fiscalía ni la policía había ido todavía hasta ese lugar donde él estuvo aparentemente en el momento, en el lapso de que la pequeña Montserrat había desaparecido. El fiscal ayer, mejor dicho, el fiscal anoche en Telediario mencionaba de que hoy se realizaría esa diligencia de hablar con el patrón, porque Marcelo tiene un patrón con el cual trabaja, que ya está identificado. Todavía no conversó con él, según había manifestado el fiscal, por lo menos hasta ayer, y no sabemos si la fiscal en estos momentos, después de este allanamiento, también se va a constituir a esa fábrica. Supuestamente él también fue a una metalúrgica, estuvo reunido con su patrón en toda la tarde. Son suposiciones y son comentarios que lo manifestaron aquí, lo manifestó la mamá y también a algunos familiares, pero la fiscalía todavía no ha ido ahí para corroborar ese hecho.